hablarles sobre ictericia neonatal, que es un tema muy frecuente que se presenta en nuestra región. Bueno, definiremos qué es ictericia. Ictericia solamente podemos definir como una coloración amarillenta de la piel y mucosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de bilirrubinas. Esto se debe que hay un aumento de la bilirrubina que es mayor a 5 miligramos decilitro. Y esto se manifiesta en la piel a través de un color amarillento, ¿no? Cuando hay aumento de la bilirrubina por encima de 5 miligramos decilitro. ¿Cuáles son los aspectos epidemiológicos, no? Como sabemos, 2 de cada 3 neonatos presentan ictericia clínica durante los primeros días de vida. El 60-70% de los recién nacidos a término, ¿no?, son los que presentan. La incidencia de ictericia patológica es de 14 a 21 sobre 1000 nacidos vivos. Listo. ¿Cuál es la etiología? Nosotros sabemos que la ictericia se presenta en la primera semana de vida. En el primer día de vida, la ictericia específicamente se debe a una sepsis perinatal, ¿no?, que puede ser generalmente aguda, ¿no? También por la incompatibilidad sanguínea, ¿no? Tanto factor RH como el grupos A, B y O. A los 2 o 3 días de vida, ¿no?, también tenemos la ictericia, pero esto se debe a la policitemia, a la prematuridad, a la sangre extravasada, como son los cefalohematomas y los equimosis que se presentan durante el parto, ¿no? También hay presencia de la ictericia fisiológica a partir del segundo día, ¿no? También por presencia de una patología hemolítica congénita, ¿no?, como son las enzimopatías, hemoglobinopatías. También se presentan por patología hemolítica adquirida, como son las infecciones por los fármacos o por la coagulación intravascular diseminada, y también muchas veces la sepsis. A los 4 o 5 días tenemos ictericia por sepsis, por síndrome de Krieger-Najar y el síndrome de Gilbert. Ictericia también aquí por la lactancia materna. Y después de la primera semana de vida podemos tener ictericia por lactancia materna, por hepatitis neonatal, por obstrucción anatómica intrínseca o extrínseca de las vías biliares, ¿no?, por atresias congénitas de las vías biliares intra o extrahepáticas. También por los quistes de colédoco, por la estenosis hipertrófica de píloro, las mucoviscosidades y las neoplasias o hipertrofias de ganglios periportales. También se puede presentar por el síndrome de bilis espesa, ¿no?, secundarias a eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, hepatitis, cirrosis, hipotiroidismo, infecciones adquiridas en el periodo neonatal. Dentro de otras causas está la galactosemia, la tirosinemia, la sepsis, la anemia, ¿no? Aquí vamos a ver más detalladamente a posteriori. Ya, ¿cuál es la fisiopatogenia de la ictericia neonatal? Aquí nos referimos específicamente al metabolismo de la bilirrubina, ¿no?, que está a través de la formación, dada a través de la formación de la degradación del hemo, del transporte, de la captación por el hepatocito, la conjugación de la bilirrubina y la excreción de la bilirrubina. Aquí vamos a ver un cuadro
de las mismas características, ¿no? Aquí estamos viendo la presencia de un glóbulo rojo, ¿no? Y el glóbulo rojo eh, va, dentro de su composición, tiene el M y la globina, ¿no? El grupo M y la globina. Y a través de la oxigenasa se va a convertir en biliverdina, ¿no? El grupo M. El hierro y el CO2 lo dejaremos para otro momento. Pero estamos viendo que el grupo M, a través del M-oxigenasa, se va a convertir en biliverdina, ¿no? Y la biliverdina se va a convertir en bilirrubina indirecta a través de la biliverdina reductasa, ¿no? Esta bilirrubina indirecta se va a acoplar a un aminoácido, ¿no? Y va a llegar a través de eso, llega al sistema sanguíneo y llega al hepatocito, ¿no? En el hígado. En ahí se va a unir a la ligandina, ¿no? Y esta bilirrubina indirecta, a través de la glucoroniltransferasa, se va a convertir en bilirrubina directa, ¿no? Y esta bilirrubina directa es lo que va a ser excretado a través del canalículos biliares, ¿no? Hacia el intestino. Y en el intestino se va a convertir, a través de la B-glucuronidasas que está en el neonato, la bilirrubina directa se va a convertir en bilirrubina indirecta, ¿no? Y se va a presentar la circulación enterohepática. Aquí podemos ver otro cuadro en el cual nos está demostrando que la bilirrubina conjugada se va a convertir en urobilinógeno, que de esta manera va a empezar la eliminación de la bilirrubina a través de la estercobalamina y la urobilina, ¿no? La estercobalamina va a formar el pigmento de las heces y la urobilina va a formar el pigmento de la orina, y de esta manera se va a excretar una muy buena cantidad de bilirrubina. Factores de riesgo asociados. Para el aumento de la bilirrubina está el ayuno prolongado, la alimentación al pecho, ¿no es cierto?, la deficiencia con excesiva pérdida de peso, los antecedentes familiares de ictericia, el bajo peso al nacer, la prematuridad, la depresión neonatal, las infecciones maternas o el hijo de madre diabética son factores de riesgo asociados. Los factores de riesgo para encefalopatía por bilirrubina, ¿no? ¿Cuáles son los que nos van a llevar a una encefalopatía por aumento de bilirrubinas? Cuando el recién nacido tiene antecedentes de asfixia, cuando el peso menor de 1500 gramos del recién nacido, cuando hay una acidosis de menor a 7.15, no, el pH de oxígeno menor a 40 por 2 horas, la hipotermia por 4 horas, las proteínas totales menores de 4 gramos, ¿no? La albúmina sérica menor a 2.5, también estamos viendo la prematuridad, la hemólisis activa, las sustancias que compiten con la albúmina y la sepsis. Todo esto son factores de riesgo para encefalopatía por bilirrubina que se presentan en el recién nacido, que al tener estos antecedentes nos van a llevar a una encefalopatía por la presencia de bilirrubina. Ya, estos son los criterios de ictericia neonatal fisiológica, ¿no? Sabemos que a partir del segundo día es lo que nos va a hacer presencia de una ictericia fisiológica, ¿no? Aquí estamos viendo las cifras máximas de bilirrubina inferiores a
que tiene la ictericia fisiológica. 13 miligramos decilitros en recién nacidos a término, alimentados con leche de fórmula, que muchas veces toman las madres. 15 miligramos en el recién nacido pretérmino, alimentados con leche de fórmula. Mientras 17 miligramos decilitro en recién nacidos a término, alimentados con leche materna, ¿no? La ictericia es exclusivamente a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿no? O la bilirrubina no conjugada. El incremento diario de bilirrubina no debe ser superior a 5 miligramos decilitro. La duración es inferior a una semana cuando se presenta la ictericia fisiológica en recién nacidos a término y 2 semanas en recién nacidos pretérminos. Muchas veces no hay síntomas, es benigna y es autolimitada con respecto a la ictericia neonatal fisiológica. ¿Cuál es la etiología de la ictericia fisiológica en el recién nacido? Como hemos dicho, hay un desequilibrio, ¿no?, en la oferta de la bilirrubina, que se presenta en mayor cantidad, y la disminución en la eliminación de la bilirrubina. ¿Pero por qué hay una mayor cantidad de bilirrubina? ¿Debido a qué? Hay una mayor producción, ¿no? En el recién nacido produce el doble de bilirrubina que un adulto. ¿Por qué? Porque hay mayor hemólisis, mayor destrucción. Sabemos que el eritrocito de los recién nacidos no es que tienen una vida promedio como los adultos, que son de 120 días aproximadamente. Aquí generalmente el eritrocito vive 80 hasta 90 días, ¿no? Entonces se presenta una mayor destrucción por el tiempo de vida media del eritrocito fetal. También estamos viendo que hay una circulación enterohepática, ¿no? Generalmente esto por los enzimas que presenta, ¿no?, el intestino del neonato, ¿no? El intestino todavía no ha instalado su flora, dice, hay una mayor actividad de la enzima beta glucuronidasa, ¿no? Entonces eso es el que determina que haya mayor cantidad de bilirrubina. La tasa de producción de la bilirrubina en el neonato es de 6 a 8 miligramos kilogramos día, debido a estos aspectos. Ahora, ¿dónde también está el defecto, no? Es en la menor eliminación de la bilirrubina, ¿no? Porque como hemos visto, la captación y transporte intracelular disminuye, ¿no?, en el quinto día. Solo disminuye hasta el quinto día. A partir del quinto día ya se normaliza. La conjugación presenta una menor actividad de la glucuronil transferasa hasta los 3 días, ¿no? La excreción, por la producción excesiva hay una incapacidad relativa de eliminación. Estamos viendo también que la circulación hepática, la brusca eliminación del pasaje de sangre oxigenada hacia el hígado en la vía fetal, podría ocasionar una insuficiencia relativa y transitoria de aclaramiento de la bilirrubina los primeros días. Estos son los aspectos por los cuales hay aumento de bilirrubina, y al mismo tiempo, si hay aumento de bilirrubina, se va a tornar la piel de un color amarillento. La ictericia patológica generalmente se presenta en las primeras 24 horas, como hemos mencionado, ¿no? Porque hay un incremento superior a los 0.5 miligramos de decilitro por hora, o a los 5 miligramos diarios, o bien en casos en que supere los 15 miligramos de decilitro o 10 miligramos en neonatos a término y pretérmino, respectivamente. También se considera que la ictericia es patológica cuando hay una evidencia de hemólisis aguda o si persiste durante más de 10 o 21 días, respectivamente.
en recién nacidos a término o pretérmino. En los recién nacidos a término, la ictericia se concluye un poco en menor tiempo, ¿no? Que en los pretérminos, que van a tener un mayor tiempo para eliminar la ictericia. Igual, la etiología de la ictericia patológica en el recién nacido. Estamos viendo aumento patológico de la bilirrubina, como también con la disminución patológica en la eliminación de la bilirrubina. ¿Quién nos va a producir el aumento patológico en la ictericia? ¿No? En este caso, la patológica, que hemos dicho que se presenta generalmente en las primeras 24 horas. Ahí está la enfermedad hemolítica, el incremento en la reabsorción intestinal, la policitemia, los hematomas y hemorragias, ¿no? En la enfermedad hemolítica está en la incompatibilidad del grupo ABO o del RH, ¿no? Como también las anomalías morfológicas del eritrocito. Ahí está la esferocitosis, ¿no? Los cuales disminuyen la cantidad, o sea, aumentan el volumen del M y esto hace que se incrementen las bilirrubinas. También estamos viendo aquí las infecciones severas o sepsis. La sepsis siempre nos va a hacer ictericia si se presenta en las primeras 24 horas. El incremento en la reabsorción intestinal, porque hay una mayor actividad del circuito enterohepático, como hemos visto, ¿no? También la policitemia. ¿Cuándo se produce la policitemia? Generalmente cuando se produce por un encampado, cuando nace, mayor a 2 minutos generalmente. Entonces, podemos causar policitemia en los recién nacidos. También la presencia de hematomas y hemorragias, como el caso de las cefalohematomas, que se producen al atravesar el canal del parto. Ya, ahora sí, con la disminución de la eliminación de la bilirrubina, también en estos primeros 24 horas se produce por defectos enzimáticos congénitos, ¿no? También por la ictericia acolúrica familiar transitoria. Algunos síndromes que debemos tener muy en cuenta. Ya, ahora la etiología de la ictericia neonatal intermedia, este cuadrito yo creo que es muy importante que lo revisemos, ¿no? ¿A qué se refiere y por qué se presenta esa fisiopatología ictérica? Por ejemplo, aquí dice la ictericia fisiológica, es la forma más común de ictericia neonatal. La ictericia secundaria es una mayor producción de bilirrubina sumado a una inmadurez hepática para su conjugación y captación y una mayor reabsorción de la misma en el tracto digestivo. ¿A qué se produce? ¿Por qué se produce? ¿O qué es lo que nos va a representar una incompatibilidad del grupo sanguíneo? Ya hemos dicho como ya sea por los grupos sanguíneos o por el factor, ¿no? ¿Por qué se produce este? Se produce por hemólisis con mayor liberación de hemoglobina y su posterior degradación a bilirrubina, ¿no? También en los procesos infecciosos, ¿no es cierto? Como es el TORS, la sífilis, las infecciones por protozoos. Aquí hemos visto, también hemos hablado de la policitemia, que se debe a la ligadura tardía del cordón o transfusión feto-fetal y esto va a determinar una hemólisis. El defectos intrínsecos del glóbulo rojo también, ¿no? El incremento de la circulación enteropatógena, también ya hemos hablado. La ictericia temprana por lactancia materna, esto es muy importante, ¿no? Aparece en el segundo y cuarto día de vida, dice. Probablemente por la alimentación insuficiente, o sea que no hay una lactancia correcta.
o aumento de la reabsorción hepática de bilirrubina secundaria a tránsito lento del meconio, ¿no? Sus valores de bilirrubina total llegan de 12 a 15 miligramos decilitro. Ya viendo todo esto, podemos ver el cuadro clínico de la hiperbilirrubinemia, ¿no? Aquí nos está dando dos aspectos fundamentales, que son la ictericia fisiológica y la ictericia patológica, ¿no? En la ictericia fisiológica no hay compromiso del estado general del recién nacido, no hay pérdida importante de peso, tiene una buena conducta de alimentación, ¿no? En cambio, en la ictericia patológica, la ictericia visible es una ictericia visible en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Ahí sí tenemos compromiso clínico, ¿no? Hay una succión débil, hay una hipoactividad, muchas veces podemos ver la presencia de anemia, hay una hepatoesplenomegalia y anasarca en algunos aspectos. Aquí también hay una característica importante para diferenciar, que antiguamente lo hacían los antiguos semiólogos, ¿no? La hiperbilirrubemia indirecta o la no conjugada se caracteriza por una pigmentación amarilla claro de la piel y mucosas. En cambio, la hiperbilirrubinemia directa se caracteriza por una pigmentación amarilla, parduzca o verdínica, ¿no? Se decía que la hiperbilirrubinemia indirecta es amarílica y la hiperbilirrubinemia directa es verdínica. Eso eran algunos aspectos con los cuales se determinaban y denominaban. Ya, este es un cuadro en el cual vemos la regla de Kramer, ¿no? Las características que se ha dividido en 5 grupos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de bilirrubina que tenemos. En la zona 1, por ejemplo, se nos dice que tenemos una bilirrubina de 4 a 7 miligramos de decilitro, ¿no? Cuando hay presencia de la zona 2, que específicamente se refiere al tórax, tenemos una presencia de 5 a 8.5 miligramos de decilitro de bilirrubina, ¿no? Igual la zona 3, que se dice que tenemos, cuando hay presencia a nivel de esta zona, de 6 a 11.5 miligramos de decilitro. La zona 4, ¿no? De 9 a 17 miligramos de decilitro. La zona 5, de 15 miligramos de decilitro. ¿Qué es lo que debemos de hacer, no? Un neonato con ictericia. Hay que ver el momento de aparición, cuándo se ha aparecido, ¿no? Los factores de riesgo asociados hay que determinarlo. También los signos de enfermedad subyacente y diagnósticos diferenciales, ¿no? A término sin factores de riesgo, a término con factores de riesgo, edad gestacional de 35 a 38 semanas y otros factores de riesgo. A término sin riesgo de factores de riesgo, lo consideramos como riesgo bajo. A término con factores de riesgo, se considera como riesgo medio. Y edad gestacional de 35 a 38 semanas y otros factores de riesgo como un riesgo alto. Aquí hay una diferencia entre la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. Este es también un cuadro muy importante, ¿no? Estamos viendo que la ictericia fisiológica, como hemos hablado, se presenta después de 24 horas, ¿no? Y la ictericia patológica se presenta en las primeras 24 horas de vida, ¿no? En cuanto a la intensidad, la ictericia fisiológica es moderada a leve. En cambio, la ictericia patológica es elevada, ¿no?
El predominio en la ictericia fisiológica siempre es indirecta. En cambio, en la fisiológica, en la ictericia patológica es de predominio directo. Esto también en la velocidad del incremento, en la fisiológica es menor a 0.0 miligramos hora. En cambio, en la patológica es mayor a 0.5 miligramos de hora, ¿no? Y aquí cuando desaparece, generalmente la fisiológica desaparece en el 8º día, en el recién nacido a término, y sí se puede prolongar hasta el 14º día en el prematuro. En la patológica es más de una semana o se incrementa después de una semana. En cuanto a los síntomas, en la fisiológica no hay síntomas, como hemos visto. En la patológica sí hay síntomas, ¿no? Como hemos visto en el cuadro anterior. Circunstancias externas no hay y en la patológica es raro. En la indirecta nos está mencionando también, lo conocemos como la no conjugada. En cambio, la directa como la conocemos también como conjugada. Eso no tenemos que olvidarnos. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que debemos pedir en el laboratorio? ¿Ya? Como sabemos necesariamente, ¿no? Un hemograma completo, las bilirrubinas, los COMS directos, los COMS indirectos, los frotis y reticulocitos, ¿no? Anticuerpos en los hematíes del neonato, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? El grupo sanguíneo, es muy interesante, ¿no? Y COMS también, y nos va en el hemograma, ahí pues, tenemos que ver muy bien cómo está nuestro hemograma completo, ¿no? Porque algunas veces hay alteraciones. La gasometría también debemos de realizarlo en los lugares donde podemos hacerlo. La glucosa 6-fosfata deshidrogenasa, ¿no? Si existen antecedentes familiares, ¿no? También en el origen geográfico o étnico, ¿no? Ya, esto es un cuadro de Butani, ¿no? Generalmente que se usa bastante en los prematuros, ¿no? Estamos viendo, hay un riesgo alto, hay un riesgo intermedio y hay una zona de riesgo de bajo riesgo, ¿no? Se dice también que la bilirrubina se denomina cuando pasa sobre el percentil 95. Cuando se incrementa sobre el percentil 95, ahí podríamos denominar también la presencia de una ictericia, ¿no? Aquí vemos al lado izquierdo, ¿no? La cantidad de bilirrubina, ¿no? En miligramos de cilitro. Y en la base estamos viendo la cantidad de horas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una cantidad de 15 miligramos en 48 horas. Entonces vamos, de acuerdo a esta línea, estamos en una zona de alto riesgo, ¿no? Ahora, si tenemos 5 miligramos de cilitro, en las 36 horas estamos en un bajo riesgo, ¿no? El cuadro del lado derecho también es el mismo cuadro, ¿no? Que nos está determinando. Ya, este también es un cuadro de Nice, ¿no? Que también nos incrementa la bilirrubina de muy alto riesgo, ¿no? En la cual se tiene que hacer la sanguíneo transfusión, ¿no? Que está dado por el color rojo.
Ahora, el tratamiento. El tratamiento más grande se basa en dos, ¿no? En la fototerapia y en la exsanguíneo-transfusión. La fototerapia se realiza para convertir la bilirrubina en productos que puedan ser conjugados, ¿no? Y secretados por la orina, y las heces son los sistemas por los cuales secreta, ¿no? Y la exsanguíneo-transfusión se refiere al recambio sanguíneo para la remoción de bilirrubina y de los glóbulos rojos sensibilizados, ¿no? Por un brazo entra la sangre nueva que no está alterada y por otro lado sacamos la sangre que tiene un mayor porcentaje de bilirrubina. Aquí está la fototerapia, como estamos viendo, que es la principal medida de tratamiento, ¿no?, que tenemos. También se utiliza bastante el fenobarbital, que actúa como un inductor enzimático, ¿no? Los quelantes también podemos usar muchas veces, ¿no? La ceroalbúmina, la gamma globulina endovenosa, el estaño protoporfirina y la exsanguino-transfusión. Los dos tratamientos más utilizados se podría decir que es la fototerapia, ¿no?, la utilización de fenobarbital y el exsanguíneo transfusión, ¿no? Aquí vemos un cuadro para las indicaciones terapéuticas, ¿no? La edad está dado en horas, ¿no? Por ejemplo, aquí de 25 a 48 horas, si la bilirrubina presenta por encima de los 15 miligramos de cilitro, entonces podemos usar la fototerapia. Pero si es por encima de los 20, tendríamos que pensar en un ensanguíneo transfusión, ¿no? Y así sucesivamente. Este cuadrito nos está orientando a que podamos hacer uso de la fototerapia, la exsanguíneo transfusión o la exsanguíneo transfusión más fototerapia. Bueno, estos tipos de sangre para exsanguíneo transfusión, ¿no? Cuando hay incompatibilidad de RH, entonces nosotros en el recién nacido tenemos que usar sangre O positivo. Igual, cuando hay incompatibilidad OA, o sea, el tipo de sangre que debemos utilizar es el A positivo. La incompatibilidad OB se utiliza el B positivo, la incompatibilidad doble, el A o B positivo. Bueno, eso sería con respecto a este tema. No sé si de repente hay algún aporte o alguna pregunta que se tendría que hacer, o en todo caso, bueno. Doctor, buenas noches. Sí, Con respecto a la fototerapia, aparte sí, de recibirlo en la incubadora, ¿cómo ajá. se le podría recomendar a una madre para que el bebé reciba, o se puede recibir, o el tratamiento puede ser natural? Ya bueno, cuando hay recién nacido, generalmente es un hospital o Ujú. un centro de salud. Y generalmente en el hospital sí, si tenemos la fototerapia, tenemos que hacerlo. Pero cuando ya han pasado más de una semana, cuando ha salido el niño ya de alta, se recomienda los baños de sol, aunque ya no están recomendados, a través de una ventana, que es ventanoterapia, no, ya no está muy recomendado. Además, generalmente las bilirrubinas pasando ya la quincena se dice que ya no es muy perjudicial. Ya muchas veces dicen que se debe suspender la leche materna, ¿no? Por 24 a 48 días, pero ahora, no, perdón, 24 a 48 horas, ¿no? Eso es lo que recomendaba. Pero ahora
ya eso ya pasó la historia, ¿no? Como se dice, después de los 15 días generalmente que las bilirrubinas que se incrementan ya no son tan perjudiciales. Entonces, costo-beneficio, que sigan lactando. Así es. No sé si habrá algún aporte. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante y también hay que tener bastante cuidado, porque esto nos lleva muchas veces a un kernicterus, ¿no? ¿Qué es el kernicterus? Ya es un diagnóstico patológico, ¿no? Ya hay la presencia de bilirrubina en los ganglios basales, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Atetosis coreica. Eso es la consecuencia. Pero eso son en los primeros días, en la cual muchas veces no le damos importancia al incremento de bilirrubinas. ¿Mm? Generalmente, ¿quién es el que produce todo esto? ¿La directa o la indirecta? ¿Cuál es el que atraviesa la membrana hematoencefálica? La indirecta, doctor. Ah, exacto, la indirecta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener muy en cuenta todo ¿no? Todo este aspecto. Por eso se dice cuando se incrementa la bilirrubina, cuando es ya cuando ya ha tenido ya el kernicterus o la bilirrubina alta, ya para qué ya, ¿no? Porque ya en los primeros días, como les vuelvo a mencionar, ahí sí se presentan, ¿no? Las consecuencias. Bueno, muchachos, no habiendo más, yo creo que damos por concluido el presente tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.